Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Pues empieza una nueva administración. Ahora sí, ya empieza una nueva administración, empieza un nuevo sexenio, empieza la presidencia de Claudia Sheinbaum y empieza evidentemente con la situación económica que le deja el presidente López Obrador. Como en cualquier presidencia, la presidenta o el presidente que tome el poder, pues va a asumir con la situación que le heredan, pues no únicamente el sexenio anterior, sino pues las herencias de decisiones estructurales que se van tomando a lo largo del tiempo. Y en función de esa, por decirlo de alguna manera, foto que se toma al final de una administración, pues el siguiente periodo tendrá que comenzar para corregir lo que se deba corregir y para permitir el crecimiento económico en función de lo que se desea lograr en esa siguiente administración, pues con las variables muy claras y muy en mente sobre las decisiones que se tienen que tomar. La semana pasada platicamos de algunas de las variables o de las variables que se consideran en la medición del PIB, del Producto Interno Bruto, que es la variable económica quizás más famosa o más utilizada para medir temas macroeconómicos. Y hoy quisiera tocar algunos otros temas un poquito más puntuales que desde luego tienen que ver con los logros o con los problemas quizás, porque también evidentemente todo tiene luces y sombras de la administración que ya podemos decir la administración pasada, la administración del presidente López Obrador. Vamos a empezar por salarios. Los salarios en esta administración en la administración pasada, pues me cuesta todavía trabajo decir la administración pasada, tuvieron un incremento muy relevante, no únicamente el salario mínimo. Sí, evidentemente el salario mínimo es quizás lo que más se reconoce como un logro de la administración del presidente López Obrador, pero el salario mínimo hay que recordar que de alguna manera pues se define desde una oficina, ¿no? Desde una oficina con todos los estudios que nosotros podamos considerar y con los que se vayan a utilizar para definirlo año con año, pues es una decisión que se toma. Mientras que los salarios en el mercado, los ingresos laborales que incluyen más conceptos aparte de salarios, pues se va tomando, es un precio al final del día, es un precio que responde a las condiciones de oferta de trabajo y de demanda de trabajo. Así que empecemos por el salario mínimo, porque desde luego el salario mínimo ha sido una de las variables de las que más se presumió en la administración pasada. Salario mínimo. El salario mínimo creció de manera acumulada, ya contando la frontera norte y el resto del país, porque hay que recordar que se hizo una distinción entre los salarios mínimos de la frontera y los del resto del país. Creció en términos reales, es decir, quitando ya el incremento de la inflación, 120%, es decir, más que se duplicó el salario mínimo a lo largo de la administración del presidente López Obrador. Es un incremento sin duda muy importante que permitió cierta recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Hay que recordar que los salarios mínimos antes se usaban como un precio ancla, como determinante de otros precios. Hoy eso ya no sucede, o más bien ya no sucede desde hace muchos años. Por eso se puede aumentar el salario mínimo de forma más sencilla sin tener impacto en otros precios. Pero para eso había que hacer cambios legales que se hicieron hace muchos años y hoy el salario mínimo puede moverse sin ese temor que estaba pues anclado de alguna manera entre los que tomaban decisiones en otros precios y por lo tanto contener un poco el impacto inflacionario. Ahora, más allá de ese incremento en el salario mínimo, que me parece importante, pero hay que recordar que desde luego
Ni siquiera una parte menor de los salarios en México se determinan con el salario mínimo. Poca población gana el salario mínimo. Pues de todas maneras los salarios se incrementaron y eso es quizás lo que a mí me parece más interesante. El salario promedio de cotización del IMSS, salario promedio de cotización en el IMSS, es decir, ese salario que ganan los trabajadores formales que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, también vieron un incremento en sus salarios. Es el salario promedio, no estamos contando aquí los puntos extremos. El salario promedio tuvo un incremento de 34%. Por supuesto que es muy diferente al incremento de 120% en términos reales en el salario mínimo, pero es un incremento importante porque también estamos hablando de en términos reales. Hay que considerar que la inflación al cierre de la administración pasada, y todavía nos falta el dato de septiembre, que estará de la inflación de septiembre, que estará próximo a salir, la inflación fue más bien de alrededor de 32%. Entonces, cuando hablamos de que el salario promedio de cotización en el IMSS creció 34%, ya le quitamos ese efecto inflacionario. Es un incremento, sin duda, importante en los salarios promedios de cotización. Ahora, como ese salario del que estoy hablando solo considera los empleos formales registrados en el IMSS, pues sabemos todos que eso no es ni de cerca la gran parte de los empleos, de los salarios en México. Únicamente un dato, ¿no? El mercado informal, el sector informal representa más bien los trabajadores empleados de manera informal sin acceso a ninguna seguridad social, pues está por arriba del 54%. Así que podemos pensar que el salario promedio de cotización del IMSS no es el salario de todos los mexicanos. Si nos vamos al ingreso laboral promedio, y este ingreso se reporta en la ENOE, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, vemos un crecimiento acumulado nominal de 74%. Nominal acumulado, es decir, de inicio a fin de la administración del presidente López Obrador. Si a esto le quitamos el incremento en los precios, es decir, le quitamos la inflación, el incremento en el ingreso laboral promedio fue de 42.3%. Es un incremento muy importante en el ingreso laboral. Ojo, ingreso laboral es el que responde al trabajo. No estamos contando aquí las transferencias. Una cosa que me es importante decir es que la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es una encuesta que está diseñada, evidentemente la levanta el INEGI, es una encuesta que está diseñada para medir empleo, para medir ocupación, para medir cuántas personas están ocupadas, si están ocupadas de forma informal, de forma formal. No es una encuesta que esté destinada a medir ingresos. Y lo que se ha visto a lo largo de muchos años, es una especie de todos lo saben, es que estos ingresos reportados a través de la ENOE están subestimados. Es decir, normalmente la gente a la hora que se les pregunta o a la hora que se nos pregunta sobre los ingresos, tendemos a reportar un ingreso menor al que verdaderamente percibimos. Pero de cualquier manera, en este ingreso reportado, esté subestimado o no, se reportó un incremento de 42.32%. En términos reales, incremento muy importante en los ingresos. Ahora, otro tema que también está relacionado con salarios, que es la masa salarial. La masa salarial es todos los salarios, todos los ingresos, todas las remuneraciones, honorarios, todos los ingresos que están relacionados con el trabajo, con el pago al factor trabajo, diríamos los economistas, y lo consideramos en proporción del PIB para tener cierta métrica que sea quizás más comprensible en términos numéricos. Ese factor lo llamamos la masa salarial. Cuando vemos cómo creció la masa salarial, pues sí nos damos cuenta del incremento que hubo en los ingresos y en los salarios de la administración pasada. El incremento acumulado real en la masa salarial fue de 39.7%, un incremento importante en todos los salarios formales, informales, remuneraciones, honorarios, todos los pagos que se hacen al factor trabajo.
En consecuencia, si vemos estos incrementos en los ingresos, en los salarios, pues podemos darnos cuenta que hubo una disminución, o podemos suponer que habría habido una disminución en la pobreza, porque uno de los componentes en la pobreza, uno de los componentes claves para evaluar si una persona se encuentra en situación de pobreza o no, son los ingresos. La pobreza laboral se refiere al porcentaje de la población que no puede comprar una canasta alimenticia básica, medido con la información que proviene de la ENOE y es una métrica que calcula el Coneval. Si vemos este indicador de pobreza laboral, en el cuarto trimestre de 2018 era 40.7% de la población, y al cierre del segundo trimestre de 2024, el último dato que tenemos disponible, fue de 35%. Entonces, en esta métrica de pobreza, vimos que al inicio de la administración del presidente López Obrador fue 40.7% y al segundo trimestre de 2024, 35%. Sí, es una disminución importante. Hay otros datos de pobreza que no tuvieron este desempeño positivo, por ejemplo, la población en situación de pobreza extrema, que es otra métrica de pobreza, se incrementó, hubo un cambio entre 2018 y 2022, pasó de 7% de la población a 7.1%, pero este dato tiene mucho rezago, porque para calcular los datos de pobreza multidimensional, entre los cuales se encuentra el de pobreza extrema, necesitamos la información de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, y esa la tendremos hasta el siguiente año. Entonces, nos falta todavía un tiempo para tener el dato final de pobreza. El dato más oportuno, que no me parece el más preciso, pero sí es importante tocarlo, es el de pobreza laboral, que sí vemos que disminuyó de forma importante entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2024. Ahora, cuando estudiamos economía, nos dicen siempre que uno de los principales determinantes, o quizás el principal determinante del salario, que al final del día es el precio del trabajo, es la productividad, es decir, cuánto produce un trabajador. Suena un poco etéreo, ¿no? Así, ¿qué quiere decir eso de cuánto produce? Porque cuando estamos hablando de bienes o quizá de servicios es más fácil medir, pero cuando estamos hablando de todo lo que se produce se vuelve un poco más complicado, pero sí hay maneras de medirlo. Si hablamos de productividad, podemos pensar en el índice global de productividad que produce el INEGI, y lo vemos con cierta frecuencia. Cuando vemos este dato de productividad por horas trabajadas, vemos que durante la administración del presidente López Obrador, la productividad disminuyó 4% si lo medimos como un índice. Ahora, esto suena o parece contraintuitivo. ¿Cómo es posible que hayan subido los ingresos o los salarios? Y perdonen que revuelva yo ingresos y salarios sabiendo que son temas distintos, cuando la productividad disminuyó. Bueno, pues eso me parece que nos muestra la dificultad que va a enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir esta tendencia de incremento en los salarios. Porque sí, desde luego que se pudo aumentar el salario mínimo y se pudo aumentar para recuperar ese poder adquisitivo que se había perdido a lo largo de muchos años, pero ¿qué tan sostenible va a ser llevar o mantener este ritmo de incremento cuando la productividad laboral está disminuyendo? Yo recuerdo hace muchos años que leí un artículo, me parece que era del Financial Times, que decía que la productividad, y así le ponía, la productividad es un bicho difícil de medir, es un bicho escurridizo, difícil de medir, y no tengo la menor duda, la productividad es muy complicada de medir, pero usando la información que nos proporciona el INEGI sobre productividad laboral y viéndola por horas trabajadas, vemos que la productividad disminuyó 4% durante el sexenio pasado. Esto no sobra decir que coincide con los datos que nos da la OECD, donde vemos que de los países miembros de este grupo, pues México es una de las economías que más horas trabaja, si no es que la que más horas trabaja, pero también la que menos productiva es. Y en ese sentido, me parece que tenemos uno de los enormes retos para cualquier administración y, por supuesto, para la administración de Claudia Sheinbaum.
cómo mejorar la productividad de los trabajadores mexicanos, sobre todo en un momento de profundo cambio tecnológico, en un momento de automatización, en un momento de la llamada relocalización de cadenas productivas, pero esta relocalización no pensemos que va a estar basada, fundamentada en mano de obra y mucho menos en mano de obra barata. Sí necesitamos pensar en cómo necesita la presidenta Claudia Sheinbaum pensar en cómo va a incrementar la productividad de los trabajadores mexicanos. Y no es un tema sencillo, porque no se ve necesariamente en el corto plazo, es decir, uno puede tomar decisiones encaminadas a incrementar la productividad, pero no necesariamente vas a ver el resultado ese año, en los siguientes 2 años o siquiera en las siguientes elecciones. Y como a veces las decisiones económicas están basadas o están determinadas por ciclos políticos, es una decisión que va a ser muy difícil de tomar. Normalmente cuando hablamos de productividad, pensamos o lo referimos muy rápidamente a temas educativos. Si queremos que la población sea más productiva, tenemos que mejorar el sistema educativo y adaptarlo a lo que está sucediendo en el mercado laboral. En este caso, pues nuevas tecnologías, ¿no? Ya podemos hablar de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa que se les ocurra, que quizás suena por lo que hemos visto en los últimos años. No estamos pensando en eso en México, no estamos viendo un cambio en el sistema educativo que vaya encaminado a adoptar esos cambios tecnológicos. Y si me apuran, regresando a las métricas de pobreza, una de las áreas en las que más quedó a deber el gobierno del presidente López Obrador no solo es la salud, sino la educación. Vimos que con la pandemia 1,5 millones de niños y jóvenes dejaron el sistema educativo y no han regresado. Estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo capacidad productiva del país. Pero no es solo la educación. ¿Qué más puede cambiar la productividad del trabajo? Y estamos hablando de la productividad del trabajo. Pues podemos ampliarlo a otras métricas. Podemos pensar quizás en acceso al capital, en una profundización del mercado financiero. Y sí, entonces me dirán, oye, pero eso ya es otro factor de producción, eso es el capital. Sí, pero ojalá la productividad fuera tan fácil de separar. A veces también el sistema normativo hace que una persona sea más productiva, más allá de dónde o más allá de en qué se desempeña. Creo que esa es otra de las áreas que tenemos que considerar. Hay muchos temas que determinan la productividad. Sí, en efecto, es un bicho difícil de medir, como en aquella ocasión leí en ese artículo del Financial Times, pero me parece uno de los retos más importantes de la administración de Claudia Sheinbaum, porque si queremos o si ella quiere que este ritmo de crecimiento en los salarios y en los ingresos se mantenga, cosa que se ve muy complicada, no solo basta, ni va a bastar, y ella lo sabe, ponerlo como determinarlo con los incrementos por al menos inflacionarios en el salario mínimo, sino que va a tener que hacer cambios mucho más profundos relacionados con la productividad de los trabajadores mexicanos. Un reto sin duda complicado. Se nos acaba el tiempo, ya no podemos hablar de finanzas públicas ni de Pemex, temas que son fundamentales, pero de los cuales seguiremos platicando. Muchísimas gracias por acompañarnos en Peras y Manzanas. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.